lo que te tiene estancado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo creo que vayan conmigo. Vamos rapidito a la palabra del Señor. Vayan conmigo a Primera de Pedro y vamos a sacar la porción. Este va a ser Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 al 10. Estos van a ser como para aterrizar, donde vamos a aterrizar, porque vamos a estar usando muchos textos. Quiero usar la palabra de Dios. Vamos a usar muchos textos, pero este va a ser la base. Primera de Pedro, capítulo 5, 6, 10. Si no tiene ningún impedimento, se puede poner de pie, por favor. El que tenga impedimento se puede quedar sentado, no hay problema. La leemos en el nombre de Jesús. Humillaos, pues, bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistir firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Dios añada bendición a su palabra. Se pueden sentar. Cuando yo estoy indagando esta palabra, yo entro a buscar, me da la curiosidad, y entro a buscar en YouTube, en internet, personas que tienen poder, en mundial. Y cuando indago y busco, me doy cuenta que hay una lista grande, pero quise sacarle unos cuantos nada más. El presidente de los Estados Unidos tiene poder. El presidente de Rusia tiene poder. El presidente de China tiene poder. Bill Gates, Microsoft, son gente que tienen poder. Que inventó Google, ¿qué se dice? Tiene poder. Amazon también, de Amazon, tiene poder. Y yo sigo buscando, indagando de personas que tienen poder, y me doy cuenta de que falta algo ahí. No, eso está raro. Porque cuando yo estudio la Biblia y tú la analizas, te das cuenta que hay una institución que tiene poder también. Y qué raro que esa institución no sale ahí en los datos del mundo. Y cuando yo leo eso, me doy cuenta, wow, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y me voy a Mateo 16, 18. En Mateo 16, 18, y cuando leo ahí, me doy cuenta que está marcado en rojo. Cuando la Biblia de lo marca rojo, quiere decir que está hablando Jesucristo. El mismo Jesucristo. Y si Jesús habla, hay que prestar atención a lo que Jesús habla. Y me doy cuenta y estoy contento porque hicieron eso, para que uno se dé cuenta de cuando está hablando el discípulo, cuando está hablando el profeta y cuando está hablando Jesús. Y Jesús dice ahí, y las puertas del Hades
no prevalecerán en contra de ella. Y yo indago y digo, ¿quién es ella? Y cuando dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mi iglesia, no la puerta del Hades, o sea, la puerta del sepulcro, no tienen fuerza contra ella. Y hay gente que se equivoca y sacan esto de contexto y dicen que la iglesia está edificada sobre Pedro, porque tiene un diálogo con Pedro. Pero Pedro no puede tener la autoridad sobre algo que no haya vencido. Y ahí Jesús dice, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella, o sea, de la iglesia. La iglesia tiene poder. Pero ¿qué está pasando? No se está manifestando el poder de Dios en la iglesia. ¿Qué es lo que está sucediendo? Tenemos que analizar lo que está diciendo la Biblia. Jesús dice también en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, la iglesia tiene poder, pero la iglesia está caminando en derrota con el poder. La iglesia está caminando en medio de su victoria con la cabeza cabizbaja. ¿No será que la iglesia le está prestando más atención a lo que el mundo está diciendo? ¿No será que le estamos prestando más atención a lo que el mundo dice que a lo que dice la palabra? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo, como iglesia de Dios, yo no puedo prestarle atención a lo que el mundo está diciendo. Entonces, el diablo es, que el Señor lo reprenda, es inteligente. Y el diablo tiene a mucha gente entretenida. Porque el diablo está usando muchas cosas para sacarnos del propósito de Dios. Y no podemos permitir eso. Tema de hoy, enemigo del llamado. Enemigo del llamado. La Biblia dice también, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces tenemos que ser sabios. No podemos, es que mire mi hermano, es que hasta yo he caído horas y horas en internet, en TikTok. Mirando TikTok. Cuando vienes a ver te pasó 1 hora, 2 horas. Y cuando vamos a orar, nos arrodillamos y ya 5 minutos nos queremos levantar. Cuando estamos estudiando la Biblia, la leemos un versículo y nos cansamos. Entonces hay que ser astuto. O sea, eso es para la iglesia de otro lado, aquí eso no pasa aquí. Eso es para allá, no se me ofenda, no se me enojen. Entonces, enemigo del llamado, el entretenimiento. ¿Es malo entretenerse? No, no es malo. ¿Es malo YouTube? No. ¿Es malo Internet? No, no es malo. Se convierte en malo cuando me roba mi tiempo con mi Dios. Cuando yo paso mucho tiempo y me olvido de orar, me olvido de leer la palabra, me olvido de hacer la obra de Dios. Entonces, estamos viviendo tiempos donde no podemos dejarnos engañar.
Estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos donde la maldad está en todo su apogeo. Pero aunque la maldad está en todo su apogeo, la iglesia tiene el poder sobre la maldad. Pero tú tienes que creértelo. Tú tienes que creer que Dios te dio autoridad para reprender la malicia que quiere quitarte la bendición de Dios. Porque tú tienes que pelear por la bendición de Dios. Yo no voy a pelear por tu bendición. Yo estoy peleando por la mía. Tú tienes que pelear por tu bendición, iglesia. Tú tienes que pelear por tu bendición. Tú tienes que pelear por tu familia. Tú tienes que pelear por el llamado que Dios ha puesto en ti. Porque Dios ha puesto un llamado sobre cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que darle responsabilidad. Tenemos que darle a Dios. Tenemos que decirle a Dios: atención por el llamado. ¿Cómo es? Tengo que darle a Él cuenta por el llamado. Y lo lindo de esto es que Dios es un Dios personal. Dios me va a coger en una esquinita solo y me va a preguntar: Richard, ¿qué tú hiciste con el llamado que yo te di? Y así cada uno de nosotros, Dios nos va a decir a cada uno: ¿qué tú hiciste con lo que yo te di? Porque lo que yo te di está para fructificar. Porque lo que yo te di tiene una palabra. Antes de dártelo, yo te lo di, le dije: vas a fructificar en el corazón de la iglesia. Entonces el enemigo está engañando a mucha gente. Y no podemos dejar pasar eso. ¿Cuál es el propósito que yo tengo de hablarte la palabra? Es que la palabra, que tú te agarres de esa palabra. Porque la palabra es la que te va a cambiar. La palabra es la que te va a empoderar para hacer la obra que Dios ha puesto en ti. La palabra fue la que me empoderó a mí para hacer la obra de Dios. Y me sigue empoderando. Porque esto es hasta el fin. Yo nunca, jamás me había visto delante de gente, un hombre tímido. Hombre, no sabía leer. Hombre, lo colgaban en la iglesia, en la escuela. Porque la maestra lo mandaba a pasar al frente y yo con mi timidez no quería pasar al frente. Ay, yo no sé, no sé. Me dejé engañar. Joven, no te dejes engañar por lo que los amigos te están diciendo. Dios te está diciendo que tú eres su hijo y que tú puedes hacerlo, pero tienes que aferrarte a Él. Un enemigo del llamado es cambiar la palabra por mis experiencias. Un enemigo del llamado es cambiar la palabra de Dios por mis experiencias. Las experiencias son malas, pastor. No, las experiencias son buenísimas. Vengo a la iglesia, canto, cae la gloria de Dios. Hablo en lengua, brinco y danzo, gloria a Dios, aleluya. Me voy para mi casa y el otro domingo porque quiero esa experiencia de nuevo. Y el domingo que viene no se mueve ni una mosca. Si yo baso mi relación con Dios con las experiencias, porque vamos a sentir a Dios, pero hay otras veces que no lo vamos a sentir. ¿Y qué vamos a hacer cuando lo vamos a sentir? Si yo cambio la palabra de Dios por mi experiencia, es un enemigo de Dios, es un enemigo del llamado. Mis experiencias te pueden ayudar, te dan apoyo, pero mis experiencias son pasajeras. Sí, señor. Yo quizás puedo ayudar a alguien que esté sufriendo de alcoholismo ahora. Y yo vencí eso. Yo te puedo dar mi testimonio. Y mi testimonio te puede ayudar en un momento dado. Pero no puede pasar que tú vas a vencer siempre con el testimonio del pastor Richard. Porque tú vas a pasar por situaciones que quizás el pastor Richard no ha pasado. Y si basas tu bendición en las experiencias, te va a cerrar, te vas a equivocar, vas a caer, porque mis experiencias no son malas, son buenas,
Todas las experiencias de ustedes son buenas. Aquí tienen con Dios. Pero tenemos que darle más prioridad a la palabra. Mis experiencias te pueden ayudar. La palabra de Dios te sostiene. Es la diferencia. No es lo mismo ni se escribe igual. La palabra de Dios te sostiene. Y si está pasando por cualquier situación, la palabra de Dios te va a sostener, porque la palabra de Dios abarca todo. Mis experiencias abarcan esto que está aquí, este tape. Este tape es la experiencia mía. Este tape es la experiencia de la iglesia. Y todo lo que, y la alfombra completa es la palabra de Dios. ¿Me están entendiendo, mis amados? No podemos cambiar la palabra por las experiencias, porque eso es un enemigo. Y por eso en Mateo 24:35, que está marcado de rojo, también dice: el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Si te aferras a la palabra de Dios, por cualquier situación que estés pasando, la palabra de Dios te va a levantar. Si estás pasando por enfermedad, la palabra de Dios te va a levantar. Si estás pasando por escasez, la palabra de Dios te va a levantar. Si estás pasando por depresión, la depresión se tiene que ir, porque la palabra reprende la depresión. Si estás pasando por lo que sea, por un dolor, por lo que sea, la palabra de Dios tiene la capacidad de levantarte, pero tienes que aferrarte a la palabra de Dios en este tiempo que nos ha tocado vivir. Es un tiempo fuerte, es un tiempo difícil, pero el que se aferra a la palabra va a obtener la victoria. Enemigo del llamado. Enemigo del llamado. Cuando hablamos de enemigo, hablamos de adversario. Cuando hablamos de enemigo, hablamos de una persona peligrosa. Cuando hablamos de adversario, hablamos de un oponente. Cuando hablamos del oponente, hablamos de persona que tiene mala voluntad hacia otra y desea hacerle mal. Podemos decir que es un retador. Podemos decir que es un acusador. Y eso está tremendo. Entonces nos damos cuenta que nuestros enemigos, mi enemigo, el adversario, mira cómo dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mi enemigo no es mi hermano. Tu enemigo no es tu hermano. Tu enemigo no es tu papá. Tu enemigo no es tu mamá. Jóvenes, hello. Mami no es tu enemiga. Papi no es tu enemigo. Esposos, tu esposa no es tu enemiga. Tu esposo no es tu enemigo. Amigo que nos visita hoy, tu jefe te está haciendo la guerra. Tu jefe no es tu enemigo. El compañero te está haciendo la guerra en el trabajo. Tu compañero no es el enemigo. Aquí vimos quién es el enemigo. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, el cual resistí firmemente en la fe,
¿Cuál es la fe? ¿Cuál es la fe que ha vencido al mundo? La palabra de Dios, no son las experiencias, es la palabra de Dios la que vence al mundo. Y si tú te aferras a la palabra, vas a vencer al mundo también. El enemigo le tiene miedo a un hombre que porta palabra de Dios. El enemigo le tiene miedo a un hombre que porta palabra de Dios. El enemigo no le tiene miedo a un hombre que porta información del mundo. El enemigo no le tiene miedo a un hombre o una mujer que se pasa 3 o 4 horas viendo películas. Y después que se acaba la película se mete en YouTube a ver qué hay en YouTube. El enemigo no le tiene miedo a eso. Hermano, ni te molesta, te deja quieto. Quédate ahí sentadito, papi. Quédate ahí sentadita, mami, que así que te quiero. Pero si te metes en la palabra de Dios, si te metes en la palabra de Dios y reconoces lo que Dios ha hecho contigo, el llamado que Dios el llamado que Dios puso en ti, entonces ahí sí va a tener miedo. Segunda de Timoteo, no se canse de la palabra. ¿Quién está cansado de la palabra? Para orar por ello. Ok. Segunda de Timoteo 3:1 dice: también debes saber esto. Mira cómo lo dice. También debes saber esto. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Estamos viviendo tiempos peligrosos, sí o no? Donde cualquiera atraca a uno. Estamos viviendo tiempos donde tenemos que sembrar la palabra, sembrar nuestro corazón y nuestra mente en la palabra de Dios. Y por eso es que el enemigo está atacando tanto a que nos cansemos y no le demos tiempo a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que te sostiene. La palabra de Dios es la que te liberta. La palabra de Dios es la que te empodera. La palabra de Dios es la que te da autoridad para levantarte. Porque sus palabras son espíritu y son vida. Y cuando leemos la palabra de Dios, recibimos el espíritu de Dios. Recibimos la vida de Dios. Y necesitamos la vida de Dios y necesitamos el espíritu de Dios para poder soportar las acechanzas del diablo y sus secuaces. Entonces, mi hermano o mi hermana no es mi enemigo. Cuando eso lo vemos en Génesis. En el Génesis, el diablo usó a la serpiente y la engañó con una verdad acompañada de mentira. Una verdad acompañada de mentira. La engañó a ella. Y el enemigo está usando gente para engañarnos a nosotros, gente y sistemas y cosas. Por eso es que cuando usted se mete a YouTube a buscar quiénes son personas de poder, usted ve que las personas de poder son los que hicieron algo, crearon algo, y los que tienen mucho billete, mucho cuarto, mucha mula, mucho. ¿Me entienden? Mucho. Lot of money. El mundo los cataloga como gente poderosa. Pero la Biblia a mí no me enseña eso. La Biblia me enseña a mí que los que tienen poder son a los que Jesús delegó. Y bueno, si Jesús no te llamó, tú no tienes poder, I'm sorry. Pero habrá alguien aquí que Dios lo llamó. Habrá alguien aquí que Dios puso su mirada. Y si Dios puso su mirada en ti, Dios te dio poder. No te dejes engañar por el enemigo y por los falsos rumores. Por eso dice la Biblia: no temas, esfuérzate, no temas delante de ellos. Y cuando usted busca no temas, usted se da cuenta que hay muchas veces: no temas, yo estoy contigo, yo soy tu Dios que te esfuerzo, yo soy tu Dios que te levanto. No temas delante de ellos. Eres un niño, no temas delante de ellos. Entonces,
El temor va a venir. Pero el temor no va a ser un nido en mi cabeza. Yo no le voy a permitir al temor que haga un nido en mi cabeza. Porque en el momento que yo le permito al temor hacer un nido en mi cabeza, ahí en el momento es donde yo pierdo la guerra. Y eso es increíble eso es increíble que la iglesia pierda una guerra. Eso es imposible. La iglesia no puede perder. La iglesia no está llamada a perder. La iglesia está llamada a caminar en victoria, con la cabeza arriba. Que mis hijos están enfermos, voy camino, voy con Dios. Yo y mi familia serviremos a Jehová. Que mi mamá se murió, mi papá se murió, voy caminando con Dios. Los voy a ver, porque hay una esperanza para los que mueren en Cristo Jesús. No tengas temor. Vas a verla, vas a verlos. Porque Dios está en las manos de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién es que vence al mundo? Sino el que cree en Jesús, el Hijo de Dios. Primera de Juan 5:5. ¿Quién es que vence al mundo? El que cree en el Hijo es el que vence al mundo. Sin el Hijo no puedo andar en victoria, aunque la victoria ya está ahí. Porque muchas veces, como decía al principio, estamos caminando en derrota en medio de la victoria. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que su pueblo perecía porque le faltó conocimiento. ¿Cómo nos falta conocimiento? Cuando no leemos la Biblia, cuando no nos aferramos a ella. Y por eso dice Jesús: escudriñad las Escrituras, porque a ella os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, escudriñar las Escrituras no es que usted oiga un sermón hoy, se vaya a su casa y espere que venga una red para oír la palabra de Dios de nuevo. Eso no es escudriñar las Escrituras. Hello. Abrir la Biblia solamente el domingo cuando voy a la iglesia, o abrir la Biblia solamente cuando voy a mi grupo redes. Cuando voy, eso no es escudriñar las Escrituras. Escudriñar las Escrituras es que después que el pastor o el que esté predicando aquí leyó la Biblia, usted hace sus apuntes, usted se va a su casa, cuando tenga un tiempo, usted la lee y le pide al Señor: órame, Padre, dame revelación, quiero entender los códigos, quiero entender la palabra, quiero entenderla. Pero es que la leo y se me olvida. No, la palabra nunca se va a olvidar de tu cabeza, aunque tú creas que se olvida. Porque en el momento que Dios tenga que sacarla para usarla, Dios la va a sacar. Porque Dios siempre está presto para usar un instrumento. Y Dios usa al que Él quiere. Dios no nos usa a nosotros, Dios usa al que Él quiere. Y hoy puede ser el día que Dios ponga la mirada en ti para usarte, para bendecirte. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree en el Hijo, su Hijo Jesús, que Jesús es Hijo de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿O qué es el llamado en la Biblia? La invitación de Dios al hombre es seguir a Cristo. Ese es el llamado. La invitación de Dios a que el hombre siga a Cristo y lo hace partícipe de la obra que Él dejó. Ese es el llamado. Si te estás preguntando cuál es mi llamado, tu llamado es que sigas a Jesús y hacerte partícipe de la obra redentora. Qué privilegio tiene la iglesia. Dale un aplauso a Dios. Qué privilegio. Gloria a Dios, que puso la mirada en nosotros. Gloria a Dios.
dejar, aquí me voy a meter profundo, dejar de dar un grupo redes es un enemigo. Y no quiero mirar a ninguno de los que dan grupos redes, pero dejar de dar grupos redes es un enemigo. Porque Dios te hizo el llamado a que reconocieras a Cristo y te hizo el llamado para que seas partícipe de la obra redentora. ¿Y cómo yo puedo ser partícipe de la obra redentora? Habiendo un grupo. No tiene que predicar aquí frente necesariamente. Si Dios te da el privilegio, gloria a Dios, y nos alegramos. Pero también dice la Biblia que si no somos fieles en lo poco, en lo mucho no nos pondrá. Y puede ser que hayan líderes que se hayan reunido en grupos redes y Dios permitió que no fuera nadie. Bueno, a mí me pasó, yo llevo muchos años en esto y muchas veces yo y Lisette dábamos el grupo solo. Y no digo la perrita porque en ese tiempo la perrita no estaba con nosotros, ¿verdad? Entonces Dios va a permitir que un día de esto tú des tu grupo de redes solo. Pero es para ver qué tú vas a hacer. Para ver cuál va a ser tu reacción. Y la reacción de nosotros, si echamos para atrás, estamos perdiendo. Porque es un principio que Dios no lo va a violentar. En lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Y por eso no crecemos, porque no somos fieles en lo poco, porque nos dejamos engañar por el enemigo. La infidelidad es un enemigo del llamado, la infidelidad a la obra de Dios. Cuando hay un culto, Padre Santo, Dios mío, cuando hay un culto, yo me voy para el parque y no me voy para el culto. Me estoy pendiendo profundo, esto se está poniendo fuerte, esto se está poniendo cardíaco, como dice un predicador por ahí. Pero es la verdad. Y dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. La verdad es que Dios te llamó. La verdad es que tú sirves. Gloria a Dios. La verdad es que Dios puso la mirada en ti. La verdad es que a ti te decían que eras un cerro a la izquierda. La verdad es que tú eres un instrumento de Dios, que tú eres una mujer de Dios, que Dios te está llamando para hacer cosas grandes en este tiempo, que tú eres una mujer de fe. No te dejes quitar la fe, porque la fe es la que te levanta, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dios te llamó, joven. Dios te está llamando y Dios ha puesto algo sobre ti. Es algo que tiene que manifestarse, es algo que tiene que dar a luz, es algo que tiene una palabra de Dios que tiene que fructificar dentro de tu corazón. Solamente tienes que albergarlo en tu corazón, tienes que aferrarte a eso, aferrarte a la palabra. No te aferres a la experiencia, no te aferres a las malas amistades, no te aferres a lo que te quita, aférrate a lo que te añade. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y si hay algo que viene en mi vida, y yo soy un líder de grupos redes, y hay algo que viene en mi vida y me está limitando a que yo pueda hacer un grupo redes, eso no viene de Dios, porque Dios te llamó para que fructifique, para que seas un instrumento de Dios. Dios te llamó para las naciones, pero tienes que empezar en lo poco, porque en lo poco Dios te va a levantar como un estándar. Como un estándar. Entonces, enemigo del llamado, la enseñanza falsa. La enseñanza falsa es un enemigo del llamado. Y si nos damos cuenta, como que todo lo que tiene que ver con enseñarnos, que nos limita, es un enemigo del llamado. Porque Dios nos ha llamado a nosotros a que prosperemos
y aprendamos siempre. Y esto lo vemos en Mateo 4. Nada más con el maestro. Cuando fue tentado, cuando fue llevado al desierto. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo, dice Mateo. Y Jesús enfrentó, ustedes lean en su casa, Mateo 4, del 1 al 11. Jesús enfrentó la falsa enseñanza. Porque el diablo sabe enseñar también. El diablo sabe palabras. Y le dice, échate de aquí. Convierte estas piedras en pan. Y Jesús enfrentó la falsa enseñanza con la palabra de Dios, con la palabra de su Padre. Y si Jesús venció así, ¿qué te dice a ti que tú vas a vencer con tus opiniones? ¿O qué me dice a mí que yo voy a aprender o voy a vencer con mis opiniones? Como dice el pastor, el diablo nos va a coger con un sorbete y nos va a chupar. Si nos aferramos a eso. Pero si estamos basados en la palabra de Dios, si estamos aferrados a la palabra de Dios, voy a salir victorioso como Jesús salió victorioso. Y después que Jesús le dice, diablo, vete, vinieron ángeles a servirle. El ángel que Dios tiene para ti está esperando que tú venzas para venir a servirte. Y la comida se está dañando. Yo te digo hoy, no dejes que la comida que el ángel tiene para ti, no dejes que la comida que se está cocinando, que el sancocho que el ángel está cocinando para dártelo en tu victoria, no deje que se dañe en las manos del diablo. Tú salgo diciendo, hoy voy a salir victorioso porque yo quiero comer de lo que el ángel tiene para mí. Lo que el ángel está cocinando para mí tiene que ser mejor que lo que hace mi abuela. El sancocho que hace mi abuela es buenísimo, pero si lo está haciendo un ángel, pues tiene que ser más buenísimo. Y yo voy a disfrutar de lo que Dios tiene para mí. Usted tiene que disfrutar de lo que Dios tiene para usted. Dios te ha traído en este día porque Dios quiere que tú disfrutes de su presencia, que Dios quiere que tú disfrutes de su salvación. Otro enemigo, ya estamos terminando, del llamado. Dijimos que fue la enseñanza falsa. El otro enemigo es el mundo. El mundo. Santiago 4:4 dice, esto se puso fuerte. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ay. Tenemos que ser sabios, mis amados. Cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En el mundo hay tantos deleites y tantas cosas. El mundo que estamos viviendo hoy, leímos ahorita que está peligroso. ¿Por qué? Porque a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Están cambiando la verdad de Dios. Están diciendo que la palabra de Dios es mala. Y poner un libro, sacar un libro, o sea, mire, sacar la Biblia de la escuela fue fácil. Y meter un libro de Halloween para dárselo a los niños, para que los niños disfruten, diciéndole a los niños que la Biblia es mala y que las cosas de Halloween son buenas. Y qué bueno que vamos a estar en ayuno en noviembre, ¿verdad?
en octubre, vamos a estar en ayuno y vamos a estar orando para reprender todas esas cosas. Otra cosa también que vemos, Jesús ora por sus discípulos en Juan 17. Jesús hace una oración por sus discípulos y por la iglesia. Y cuando yo estoy estudiando eso, me doy cuenta que Jesús usa la palabra mundo 19 veces. Si en ese versículo Jesús usa la palabra 19 veces, el mundo, mira, no te pido que los quites del mundo, sino que los guarde, que los cuide, así como me cuidaste a mí, que tú los cuides del mundo. Entonces, escudriñar las escrituras es, tú lees esa oración y coges esos pequeños códigos y dices, wow, ¿por qué 19 tantas veces? Tantas veces. Jesús usa eso en el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo. ¿No será que le estamos prestando más atención a lo que dice el mundo que a lo que dice Jesús? No podemos jugar al cristiano. Ya no podemos jugar, mis amados. Estamos viendo tiempo donde ya no se puede jugar, donde vamos a domingueros nada más. Cuando la iglesia tiene una actividad espiritual, usted sabe que la Biblia dice que donde hay 2 o 3, Dios está ahí. Y no me venga con Dios está en todo lugar. Dios sabe, sí, Dios sabe, pero hay algo especial cuando somos obedientes a la palabra. Hay algo especial cuando nos reunimos. Hay una lluvia. Póngase de pie. Hay una lluvia de bendición. Cuando la iglesia se reúne, el Espíritu de Dios se mueve. Cuando la iglesia se une, hay libertad. Cuando la iglesia se une, le está diciendo a Dios, yo quiero que tú envíes tu bendición sobre mi casa, sobre mi llamado. Y ya no voy a hacerle caso al enemigo, porque el enemigo fue derrotado. El enemigo fue derrotado. Dios te bendiga. El enemigo fue derrotado. Y dice la Biblia en Isaías 55, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle entre tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, aleluya, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y el Dios, el cual es amplio en perdonar. Hoy es el día. Dios es amplio en misericordia, amplio en perdonar. Quizás tú no te estás perdonando tú, pero Dios te dice, yo te perdono. Y si yo te perdono, ¿quién te da derecho a ti a que tú mismo te juzgues? No sé por lo que estés pasando, pero yo quiero que las personas que no han recibido a Jesús como su Señor, hacen sus manos. Yo quiero que esa persona que necesita la oración de fe, hace su manito ahí.